magistrada Ana Carmen González Pimentel, señor magistrado Roberto Emilio Torres, quienes en unión con el secretario general de acuerdos, y también saludamos, formamos pleno en este Tribunal Electoral del Estado de Colima. Estamos unidos en esta ocasión con la finalidad de llevar a cabo la sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local, por lo que, con la finalidad de dar por iniciada esta sesión, solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien verificar la existencia de quórum legal válida para sesionar. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Muchas gracias, señor secretario. En razón de lo anterior y con la finalidad de declarar formalmente instalada esta sesión, mucho les agradecería si nos pusiéramos de pie para este año. Por lo anterior, siendo las 11 horas con 27 minutos del día sábado 28 de octubre del año 2017, se declara formalmente instalada esta sesión extraordinaria, así como también se declara la existencia del quórum legal y por consiguiente los actos y acuerdos que deriven de la sesión serán válidos. Pueden sentarse. Continuando con la sesión, solicita al señor secretario general de acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día que se encuentra previsto para la presente sesión. Con su permiso, señora magistrada, señores magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-05/2017 y su acumulado RA-06/2017, promovido por el Partido del Trabajo en contra del acuerdo identificado con la clave IEE-CG-A053/2017 y del diverso IEE-CG-A057/2017, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Punto número 5, clausura de la sesión. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. Se pone a la consideración del proyecto del día que acaba de ser leído. Por su bien, si alguna observación o comentario con respecto al mismo. En virtud de una buena observación y comentarios con respecto a la propuesta de orden del día, solicita, señor secretario general de acuerdos tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, señora magistrada, señores magistrados, me permito que acaba de sentir su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. Magistrado Roberto Rubio. A favor del orden del día. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Con el orden del día también. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En razón de lo anterior y con la finalidad de continuar con la sesión, específicamente con el punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del recurso de apelación RA-05/2017 y su acumulado RA-06/2017, promovido por el Partido del Trabajo en contra del acuerdo identificado con clave IEE-CG-A053/2017 y el diverso IEE-CG-A057/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Me permitiré, en razón de haber sido designado ponente en este asunto, a dar cuenta con el proyecto de resolución definitiva del mérito. Visto para resolver los datos relativos al recurso de apelación y identificar sus claves y números RA-05/2017 y RA-06/2017, acumulados, promovidos por el Partido del Trabajo por conducto de su comisionado propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, para controvertir los acuerdos IEE-CG-A053 y IEE-CG-A057/2017
relativos a la determinación anual de financiamiento público ordinario para actividades específicas y campañas a que tienen derecho los partidos políticos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64 del Código Electoral del Estado. Primero, referir que el 11 de septiembre del año en curso, durante el desarrollo de la 30ª sesión extraordinaria, el Instituto Electoral del Estado, por conducto de su órgano de dirección, aprobó el acuerdo IEE/CG A053/2017 relativo a la determinación anual de financiamiento público ordinario de actividades específicas a que tienen derecho los partidos políticos. De igual manera, el 18 de septiembre del mismo año, en la 35ª sesión extraordinaria, dicho órgano de dirección aprobó el acuerdo IEE/CG A057 que tiene que ver con la determinación de financiamiento para campañas de partidos políticos, inconformes con los efectos y las implicaciones de los acuerdos en cita. El 21 de septiembre y 4 de octubre del año en curso, el ciudadano Marcos Daniel Barajas Yescas, comisionado propietario del Partido del Trabajo, presentó sendos recursos de apelación ante dicho órgano electoral administrativo, mismos que fueron recibidos en este tribunal el 28 de septiembre y 11 de octubre del año en curso. Fueron radicados con fecha 29 de septiembre y 12 de octubre los mismos. Se certificó la existencia de requisitos en la sesión del 20 de octubre del 2017. El Pleno determinó admitir los recursos de apelación en cuestión, mismos que fueron turnados a la ponencia de la voz a efecto de que se presentara un proyecto de resolución, lo que se hace en esta sesión. Se decretó también el cierre de instrucción el 26 de octubre del año en curso ante la completa y debida integración de los expedientes. Primero, en el considerando se establece que el tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer de este tipo de medios de impugnación, atento a lo dispuesto en los artículos 86 bis 4 y 5 de la Constitución Política Local, así como 269, 279 del Código Electoral del Estado y los artículos 44, 46, 47 de la Ley Estatal del Sistema de Educación en materia electoral. En su oportunidad, tal y como se estableció ya en la sesión de admisión, se determinó que existía la legitimación y la personería para interponer los medios de difusión que nos ocupa, de igual manera que los mismos son oportunos por haberse interpuesto en el tiempo establecido para el efecto. Se establece en el proyecto también como en este apartado que no pase inadvertido para este tribunal el desfasamiento de la notificación de los acuerdos contravendidos por parte de la autoridad electoral responsable, que oscila de 4 a 10 días hábiles después de emitidos. De igual manera también se estableció su oportunidad de que los actos son definitivos, por ello la cabida de este medio de impugnación, así como que no sobrevino ninguna causa de improcedencia o sobreseimiento. La parte actora se duele de que el Instituto Electoral del Estado de Colima contravino en el acuerdo impugnado lo establecido en la Constitución Política de la entidad, toda vez que no se aplicó la fórmula que se establece en el artículo 86 bis de dicha Constitución local. Que por el contrario fue fijado el financiamiento en una ley secundaria, como lo es el artículo 64 del Código Electoral del Estado de Colima, y que por ello pues redunda en la ilegalidad los acuerdos impugnados ya referidos. Al respecto, establecer en primer término lo que establece
el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. El artículo 41 de la misma Carta Magna también establece que el pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión, y en casos de competencia de estos, en los poderes en los estados, en lo que toca a los regímenes interiores, en los términos que establezca la Constitución Federal y la particularidad de los estados, sin que en ningún caso se pueda contravenir a las estipulaciones del Pacto Federal. Es también pertinente referir que el artículo 41 de la Constitución Federal, entre otras cuestiones, dispone que el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias de partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% salario mínimo vigente para el Distrito Federal, y que el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo que anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante conforme al porcentaje de votos que hubiesen obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. De igual manera, cabe referir que la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo primero, inciso C, dispone que dicha ley es de orden público de observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto regular disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias en la Federación y las entidades federativas en materia de lineamientos básicos para la integración de los órganos directivos, postulación de candidatos, la conducción de actividades de forma democrática y prerrogativas y transparencia en el uso de recursos de partidos políticos. Sentado lo anterior, y una vez que se ha determinado la causa de pedir que esgrime el actor de que se determine la ilegalidad de los acuerdos impugnados en razón de la supuesta ilegalidad de los mismos al haberse determinado el financiamiento público, una ley secundaria y una Constitución Federal, atento a lo razonado con antelación y a lo que se redundará más adelante, se propone declarar infundado hechos agravios en razón de lo siguiente. Como mencionaba, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su base segunda, determina que el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos se fijará anualmente, como me lo disponga la ley. Igualmente establece este precepto que se multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal, que el 30% de la cantidad que resulte de acuerdo señalado se distribuirá entre partidos políticos de forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo al porcentaje de votos que hubiese obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Igualmente se establece que para actividades específicas relativas a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como editoriales, el financiamiento público equivaldrá al 3% del monto total de financiamiento público corresponda en cada año para actividades ordinarias, que el 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo señalado anteriormente, se distribuirá entre partidos políticos de forma igualitaria, y el 75% de acuerdo al porcentaje de votos que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior. De igual manera se reitera lo que establece la Ley General de Partidos Políticos en lo que se refiere a la fórmula ya referida,
en donde se determina que para determinar el financiamiento de los partidos políticos se determinará multiplicar los número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con corte a julio de cada año, por el 65% del mínimo vigente en el Estado, que a su vez se distribuirá el 30% de partidos políticos de manera igualitaria y el 30% restante como el porcentaje de votos que hubiesen obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Por tanto, desde el punto de vista normativo y de conformidad con la establecido en los artículos 1, 41 y 133 de la Constitución Federal, existe una interpretación conforme en lo acordado por el Instituto Electoral del Estado de Colima. Por lo tanto, se considera correcta, razonable y lógica el criterio asumido, dado que, si bien, como se estableció, existe una omisión legislativa en lo establecido en el artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado, al no haber sido armonizado con la Reforma Federal 2014, el artículo 64 del Código Electoral del Estado, que establece la fórmula para la asignación de prerrogativas, es armónico al artículo 41 de la Constitución Federal, así como a las leyes generales que ya han sido materia de comentario, de tal manera que en una interpretación sistemática a los preceptos legales a que se ha hecho mención, se definió por el Instituto Electoral del Estado de Colima el financiamiento público de los derechos políticos para actividades ordinarias y permanentes, debiendo determinarse del número total de ciudadanos inscritos en el padrón con corte de julio de cada año por el 65%, salario mínimo vigente diario, y que se distribuirá a su vez el 30% de lo obtenido entre partidos políticos de manera igualitaria y el 70% de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior. Por ello, se considera evidente que la autoridad responsable de tener financiamiento para actividades específicas y para actos de campaña, teniendo como base el financiamiento público ordinario anual, que estuvo atendiendo las reglas que dispone el artículo 64 del Código Electoral del Estado, mismas que son conformes a lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política Federal y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que se hace evidente que se cumplió con la normatividad jurídica legal vigente en la materia, tomando en cuenta la supremacía constitucional, sin que se hubiese actuado de manera arbitraria como equivocadamente lo refiere el partido político actual. Admitir lo contrario implicaría disminuir no solo los derechos del recurrente, sino de todos los partidos políticos con una limitante no prevista ni autorizada o derivada de la Constitución Federal, lo que redundaría en hacer lugar de los propósitos que inspiraron al constituyente respecto a las prerrogativas que tienen derechos los entes políticos para sus actividades ordinarias específicas y para la obtención del voto, por lo que dichos acuerdos impugnados están que fueron emitidos revestidos en el marco de principios rectores que rigen la función electoral, y que también las reglas de asignación de recursos derivan de la libre configuración de la normatividad estatal, que incluso, como ya se estableció, es armónica con la Constitución Federal y con las leyes generales ya referidas. De modo que es de concluirse que la autoridad responsable no incumplió con los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y capacidad de publicidad que rigen la materia electoral, al realizar la distribución de financiamiento público ordinario anual para actividades específicas, así como de campañas a que tienen derecho los partidos políticos, lo que llevó a cabo de manera equitativa, igualitaria y oportuna, y se puede corroborar de la lectura a dichos acuerdos impugnados, sin que tampoco sea lesivo para la ciudadanía colimense, puesto que no hay un dispendio de recursos públicos ni una aplicación ilegal y desproporcionada como equivocadamente se queja el Partido del Trabajo, mucho menos que haya una afectación al mismo, dado que es patente que tanto el financiamiento público anual para actividades ordinarias permanentes
específicas y para actos de campaña que se otorgaban a los partidos políticos se ven incrementados incluso en un monto mayor al que venía recibiendo. Esto en razón de que, atendiendo las reformas en materia electoral, ahora se calcula el financiamiento ordinario anual aplicando el número de ciudadanos que figuran en el padrón y no en el listado nominal a la fecha corte de julio del año de la elección. Se establece en el mismo proyecto un cuadro donde se ilustra lo antes mencionado y se establece las cantidades a recibir por los partidos políticos y de manera concreta también partido político actor. Cabe destacar que esta fórmula ya había sido aplicada en el anterior proceso electoral ordinario, toda vez que, como ya se mencionó, deriva del paquete de reformas en materia electoral del año 2014. Estas reformas, específicamente financiamiento, fue aplicado por primera vez en el acuerdo número 28 relativo a la distribución de financiamiento público de partidos políticos en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4 transitorio de la reforma realizada al Código Electoral publicado el 14 de junio del año en curso. Esto para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En una segunda ocasión también fue aplicada esta fórmula por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 26 de septiembre de 2014 al emitir el acuerdo 30 relativo a la redistribución de financiamiento público de los partidos políticos en razón de la inscripción de los partidos políticos nacionales en el Centro Social y Humanista. Al haber sido aprobada su inscripción ante esta entidad. De igual manera se aplicaron las reglas que derivan de esta reforma en el acuerdo aprobado por el Consejo General el 29 de septiembre de 2015 relativo al financiamiento que tienen los partidos políticos después de la celebración de la jornada electoral, así como en el diverso acuerdo IEE/CG 019-2016 aprobado el 20 de septiembre de 2016, que es el relativo al financiamiento público ordinario 2017. Esta cantidad suma el total de 1.667.386.96, de los cuales la cantidad de 1.105.033 corresponde al 30% y el 70, 562.303.53. Por todo lo anterior se reitera que si bien para la asignación de financiamiento público al que nos hemos referido se aplicó el artículo 64 del Código Electoral del Estado, se ha considerado armónico con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Mexicanos, así como en las leyes generales que ya han sido referidas. Por tanto, se considera que la autoridad electoral responsable realizó una interpretación adecuada del artículo 64 del Código Electoral del Estado de Colima, acorde a los valores y principios que la Constitución Federal resguarda, por lo que se concluye y se reitera que existió una debida interpretación de dichos principios constitucionales que velan el derecho de los partidos políticos, entre los que destacan el relativo a gozar el financiamiento público para sus funciones inherentes. Por lo tanto, se propone confirmar los acuerdos IEE/CG A53 y 57, ambos del 2017, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, y se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los agravios esgrimidos en los recursos de apelación RA 105 /2017 y su acumulado
RA 06-2017, aprobado por el Partido del Trabajo por voto del ciudadano Marco Daniel Barajas Yescas, comisionado acreditado por el Instituto Político ante el Museo Organizador del Estado de Colima por razones expuestas en el considerando 10º de la presente resolución. Y segundo, se confirman los acuerdos IEE diagonal CG a 053 IEE CG 057 relativos a la determinación anual de financiamiento público ordinario para actividades específicas y para campañas de los partidos políticos en cumplir con los dispuestos del artículo 64 del Código Electoral del Estado de Colima en los segundos impuestos del considerando 10º de la presente sentencia. Es cuanto respecto al proyecto de resolución definitiva que se propone, mismo que se pone a la consideración y manifestado por este pleno, por si hubiese alguna observación o comentario con respecto al mismo. Magistrada González Metén, tiene uso de la palabra. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Nada más para manifestar y por congruencia de cuando se emitieron los asuntos que se someten hoy a nuestra consideración, manifestarme que estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en cuanto al análisis de los agravios. Sin embargo, se está estableciendo en el proyecto, en el apartado de oportunidad, precisamente el desfase de las notificaciones de los acuerdos impugnados, y que, como lo referí desde los acuerdos de admisión, iba a solicitar en esta ocasión se pusiera una invitación o exhortamiento al Instituto Electoral del Estado para que se apegaran a lo que dispone la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El proyecto que nos fue circulado en la página 4 y 5 establece que el desfasamiento de las notificaciones constituye el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Yo estaría con que nada más se incumplió el artículo 15, dado de que sí están obligados a sujetar la notificación de sus actos de acuerdo con el artículo 15, fracción tercera, porque aquí tengo el expediente y la notificación incluso lo veo más gravoso. Están haciendo con una sola notificación, están notificando 5 acuerdos que emitieron en la misma sesión del 18 de septiembre hasta el día 28 de septiembre. Creo de ahí lo relevante de que se ponga un punto resolutivo en donde, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, al acreditarse un incumplimiento al artículo 15 de la ley mencionada, se pusiera en un punto resolutivo un apercibimiento al Instituto Electoral del Estado por el desfasamiento de esas notificaciones, que se me hace excesivo, considerando que se debieron haber apegado a notificar al día siguiente de que fueron emitidos los actos de acuerdo con el artículo 15, fracción tercera, por considerar que ellos, para la eficacia de los actos, decidieron hacerla de manera personal. No se apegaron a lo dispuesto por el artículo 16 de la ley, que establece que cuando estén presentes los representantes de los partidos políticos y se hayan enterado de la emisión de los actos, pues se genera una notificación automática. Ellos consideraron, quiero advertir porque así lo denotan, una notificación personal que se debió haber adecuado al término del primer párrafo del artículo 15 y concretamente la fracción tercera del propio artículo. Entonces, creo que nada más manifestarlo en los considerandos pues no traía ningún efecto, porque lo sé y me consta que en muchas ocasiones ni siquiera se da cuenta el Consejo General con las resoluciones que emite este tribunal. Entonces, para generar precisamente el que los integrantes del Consejo General se enteren de que este tribunal está garantizando sus derechos políticos
con respecto a estricto apego a la normatividad de la que ellos deben de acatar, es que solicito se ponga un punto resolutivo generando un apercibimiento en ese sentido. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada González Pimentel. Sí, concedida la palabra por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. No, si me permite, antes de conceder la voz, con respecto a la propuesta que solicita la magistrada González Pimentel. Efectivamente, se estableció en el proyecto de cuenta que no pasaba inadvertido el desfasamiento que se evidenciaba de notificar el acto impugnado con el desfase al que ya nos hemos referido, y que el artículo 15 de la Ley de Medios de Impugnación establece que las notificaciones se han interesado a más al día siguiente de aquel acto, de aquel que se dictó el acto o la resolución. Inclusive en la fracción tercera establece que cualquier acto o resolución que emita los órganos del instituto o del tribunal que estimen necesario notificarse personalmente para la mejor eficacia del acto. No tendría inconveniente que hiciera la exhortación de mérito, sin embargo no como un apercibimiento. Yo lo dejaría en el tema nada más de una exhortación, porque de alguna manera cuando se aplica una multa, cuando se aplica una medio de apremio que establece el artículo 77, pues estimo que debe haber un anuncio previo en la autorresolución, tratándose de requerimientos, tratándose de cualquier acto a cumplimentar. Si así se estima por la mayoría, yo hubiese considerado suficiente, que hubiese quedado considerando. Tampoco tendría yo algún inconveniente en que hubiera una exhortación en el resolutivo a efecto de que en lo subsecuente, bueno, pues se efectuaron notificaciones conforme al artículo 15 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Información en materia electoral. Si no se concede la palabra para que se realicen comentarios con respecto a lo ya establecido. Sí, gracias, magistrado presidente. Son algunos temas previos relacionados con el fondo del asunto, anunciando que en términos generales estoy acompañando el proyecto en lo que corresponde a que se confirmen los actos impugnados. Lo anterior es virtud de que efectivamente en el propio proyecto se hace un razonamiento de que si bien con motivo de la reforma político-electoral de 2014 a la Constitución Federal y la consecuente expedición de la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Federal, se modificó la fórmula que debía aplicarse para fijar el financiamiento público ordinario para los partidos políticos, y derivado de este ordinario pues también el financiamiento para las campañas. Sin embargo, el constituyente permanente local, al momento de armonizar las legislaciones correspondientes a nivel estatal, incurrió en una falta de técnica legislativa, omitió hacer esa homologación del artículo 86 bis. Sin embargo, resulta clara en su exposición de motivos de dichas reformas que el propio Congreso efectuó esa reforma en junio para poder dar esa homologación y cumplimiento a la Constitución Federal y las leyes generales, y por ello en el Código Electoral del Estado, en el artículo 64, fracción cuarta, estableció la nueva fórmula de financiamiento, y en la diversa séptima el correspondiente de campañas, que pues a su vez tiene su base en el propio financiamiento ordinario.
En ese sentido, coincido en que derivado de una interpretación conforme y que tiene que ver con el principio de que se debe respetar lo contenido de la Constitución Federal, pues que se esté aplicando el Código Electoral y no así la Constitución local, en virtud de que la misma quedó desfasada, no haber sido homologada a la Constitución Federal, y por lo tanto se está estableciendo en el propio proyecto de manera correcta que debe aplicar la fórmula del 30 y 70% y no el 50-50 que tenía antes de la reforma de la propia Constitución, que era lo que tenía incluso anteriormente el Código Electoral. Por ello me pronuncio a favor del proyecto en ese punto resolutivo segundo. También en el proyecto que nos comentaba, habla de que también no es la primera ocasión en la cual se le está aplicando el artículo 64, fracción cuarta del Código Electoral, sino que ya sería la quinta ocasión. Las dos primeras ocasiones fue en el año 2014, al aprobarse por el Consejo General los acuerdos 28 y 30, mediante el cual se hizo una redistribución del financiamiento público para los meses de septiembre a diciembre de 2014, y con motivo de la autorización de registro, creo, de 2 partidos políticos. En esa ocasión estaba yo analizando el proyecto en esa sesión, sin embargo creo que sí me tocó percibir que señaló que esos acuerdos en su oportunidad habían sido impugnados. No sé si lo comentó, de 2 primeros. Así es, efectivamente, de recién que llegamos aquí al Tribunal Electoral, a su servidor nos tocó pronunciarnos respecto a esos asuntos. En uno de ellos fui el ponente, y efectivamente el Partido del Trabajo, que es parte actora en este medio de impugnación, en esa ocasión impugnó la propia fracción cuarta del artículo 64 del Código Electoral, diciendo pues que era inconstitucional su aplicación y que era ilegal y que incluso le causaba perjuicios porque recibiría una menor cantidad de dinero, y que al haberse aprobado por el instituto de esa forma, pues que desconocía de dónde se iba a sacar más dinero por parte del instituto, porque implicaba tener un mayor recurso para repartir entre los demás partidos políticos. Sin embargo, en esa ocasión, lo que constituye un hecho notorio para el tribunal, porque aquí se dictó la resolución que fue en el RA 47 de 2014, se confirmó el acuerdo impugnado, diciendo pues que el propio artículo 64, fracción cuarta, era perfectamente conforme con la Constitución, porque derivaba de una alineación de la reforma constitucional en cuestión. Y en esa ocasión para nada impugnó el partido político el tema del artículo 86 bis. Entonces el hecho de que en este momento lo esté impugnando, pues considero pues que ya está desfasada su agravio, porque la propia disposición jurídica ya le fue aplicada desde el año 2014, le impugnó, se confirmó la resolución del instituto, impugnó ante Sala Superior nuestra resolución, la que también se confirmó, tanto en contra del expediente del acuerdo 28 como en contra del acuerdo 30. Entonces, únicamente para hacer ese comentario de que ya fueron materia de análisis de constitucionalidad y de legalidad de esa fracción cuarta del artículo 64, y por lo tanto fortalecer, si se quisiera, la parte final del proyecto, haciendo algunos pequeños comentarios al respecto, de que en su momento es cuando se aplica por primera ocasión la fracción en cuestión, ya se había impugnado y sin embargo pues quedó confirmada su aplicación, que en términos generales ya viene aquí en el proyecto, porque incluso se dice que ya son en 4 ocasiones en las que se ha aplicado, y pues que en las últimas incluso ni siquiera lo había impugnado, y que sorprende en esta última ocasión que lo esté haciendo, incluso cuando en el proyecto se advierte que está recibiendo más dinero de lo que podría haber recibido durante la vigencia de la anterior disposición. En términos generales, ese es respecto al fondo del asunto. Otro tema también que tenía inquietud y que lo tocó también la magistrada Ana Carmen, es el tema de la notificación, que desde la propia admisión de los medios de impugnación comentaba su inquietud de que se había desfasado la notificación de dichos acuerdos, que de 4 a 10 días.
Sin embargo, considero que en el asunto en cuestión no es materia de la litis ese tema, y desde mi punto de vista creo que no debería estar ni en considerandos ni en resolutivos ese tema. No es un tema que trajo a la litis el propio partido político actual, y sin embargo pues todos sabemos que en ocasiones el propio acuerdo se aprueba, se están haciendo algunas adecuaciones respecto a los comentarios que se hayan llevado a cabo en la sesión, o incluso se aprueba la propia acta de la sesión en una posterior. En ese sentido, pues desconocemos realmente en este momento cuál fue la situación que orilló al instituto, y más que el instituto, al secretario ejecutivo, que es el que se encarga de la notificación, no propiamente el instituto o el Consejo General, de llevar a cabo la notificación hasta esa fecha. Entonces sí, como que dejaríamos en estado de indefensión al tratar de manera implícita señalar que están haciendo algo contra la propia normatividad al retrasar su notificación, cuando incluso se está invocando como fundamento el artículo 15 de la Ley de Medios de Impugnación, que considero no resulta aplicable en este asunto, toda vez que el acuerdo que se notificó y que es el que se impugnó ante este tribunal no fue dentro de un medio de impugnación, sino fue dentro de un acuerdo que dictó en el ejercicio de sus funciones constitucionales el propio instituto, y el propio artículo 15 cobra aplicación desde mi punto de vista en los acuerdos que se toman dentro de los medios de impugnación. En este caso sería en la apelación o en cualquier otro medio de impugnación. Ese acuerdo no fue en apelación, fue un acuerdo que hace el Consejo General en el ejercicio del artículo 114, que tiene sus facultades constitucionales. Y además desconocemos prácticamente cuáles fueron los motivos por los cuales se llevó a cabo la notificación hasta esa fecha. En ese sentido, desde mi punto de vista, no tendría que estar ni el resolutivo ni los considerandos. Hasta ahorita serían los dos comentarios que se me vienen a la mente. Nada más, me disculpan, nada más en checar si serían agotados esos dos temas. Sí, prácticamente es eso. Y si hubiera algún comentario, pues también me reservaría para seguir formulándolos de mi parte. Gracias. Muchas gracias, magistrado Roberto Berto. Si he conseguido la palabra, proseguir sobre alguna observación o comentario adicional. Bueno, con respecto a lo que manifiesta, yo lo dije en un principio, el proyecto que se plantea y el que se dio cuenta contiene esa situación de decir que no pasa inadvertido el desfase con el que fue notificada el acuerdo impugnado. La propuesta era que tuviese dos puntos resolutivos. Lo dije que si era la disposición de la mayoría, no tenía inconveniente en establecer un tercer resolutivo con la exhortación. En el tema de, nada más para redundar, de la amonestación que se propone por la magistrada González, establecería una acotación, por supuesto. Perdón, magistrado, es apercibimiento, no es amonestación. Ah, perfecto, sí, es apercibimiento. El artículo 77 de la Ley de Impugnación establece que esos medios de apremio se imponen para hacer cumplir las determinaciones y acuerdos que dicte el tribunal. Yo lo dije en un principio antes de ceder la palabra al magistrado Roberto Rubio. Consideraría entonces que, al no estar ante la hipótesis de un requerimiento que haya formulado este tribunal instituto, es por ello que creo que la figura del apercibimiento que propone, desde mi perspectiva, no sería dable. Sostendría el criterio de sí establecerlo en considerandos como una cuestión que no escapa de la observación de este tribunal, toda vez que pues de alguna manera me parece que sería suficiente para efecto de que en lo subsecuente pues el instituto procurara, apelando al principio de expeditez en el ejercicio de la función constitucional que tiene encomendada, pues fuese más ágil el tema de las notificaciones.
en esta ronda sería cuánto. Magistrada, usted tiene uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. En realidad yo desde la resolución de admisión precisamente hice alusión a que mi pretensión era que lo que pretendo yo es que el Consejo General se dé cuenta de que, porque de hecho desde que llegaron las demandas a mí me llamó la atención porque de entrada yo dije es extemporáneo, porque si me dan la fecha de expedición del acuerdo y me doy cuenta de cuándo se presentó el medio de impugnación, o sea, la lógica era, pues está extemporáneo, ¿no? Sin embargo, ya analicé de manera conjunta con el secretario y observé que efectivamente el 28 se les había hecho una notificación personal. Sin embargo, creo que no tenemos facultades para establecer un exhorto, al menos no viene contemplada la figura dentro de la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, y el artículo 77 inicia diciendo: para hacer cumplir las disposiciones de la presente ley. Lo que yo he manifestado es que para mí sí hay una violación al artículo 15, fracción tercera, y para mí lo que procedería es un apercibimiento, porque esa es la figura que nos da. Vuelvo a insistir, a mí la pretensión es que e incluso por una práctica, porque no hay la figura del actuario y del notificador dentro de la estructura orgánica del Instituto Electoral del Estado, por una práctica el secretario ejecutivo es quien realiza las notificaciones. Sin embargo, sí, él es un subalterno al Consejo General y la pretensión es que el órgano máximo de dirección pues guarde las debidas previsiones para hacer cumplir lo que dispone la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, que ahí sí yo también pues difiero de la posición del magistrado Roberto Rubio con respecto a que no deben de sujetarse a la ley, porque no se trata, en realidad lo que nosotros tenemos aquí es una apelación, o sea, y el acuerdo inicial es el emitido por ellos. Creo que la ley de medios de impugnación es aplicable, incluso vuelvo a repetir, el artículo 16 exenta de notificar personalmente cuando los comisionados de los partidos políticos se encuentran presentes y se garantiza que están ciertos de la emisión del acto. Si hay modificaciones y todo, ellos tienen la obligación de hacerlo. No creo que por una situación de modificación de los acuerdos que ellos emiten se eximan de cumplir con el artículo 15, fracción tercera, de tener que hacer la notificación dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, en ese sentido, magistrado, pues yo insistiría en la figura del apercibimiento, porque es lo que nos autoriza a aplicar la ley, y en dado contrario de que se decidiera una situación diferente, pues podría emitir un voto concurrente al respecto para manifestar lo que conforme a derecho creo que debe de aplicarse. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada González Pimentel. No sé si, perdón, magistrado tiene uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Únicamente para dar claridad al tema que se está tratando, considerando octavo, la propia resolución establece cuál es el motivo que nos tiene aquí, cuál es la fijación de la litis, que es la causa de pedir, la hace consistir en el hecho de que al decir de probente se violaron los principios tal y tal, al pronunciarse el acuerdo impugnado. Entonces, el acuerdo impugnado es lo que se está aquí ventilando. El tema de la notificación es un tema que es ajeno a esta instancia. Desde mi punto de vista no sería necesario hacer ese apercibimiento, como bien lo señala el magistrado presidente en el propio artículo 77. Se establece pues que es para cumplir con las determinaciones que se están establecidas aquí en la ley, y derivado de ello pues se ocuparía haber realizado algún apercibimiento, que es el tema ordinario que se hace en otras ocasiones.
desde mi punto de vista no aplica en esta ocasión. El acuerdo que se está impugnado efectivamente es de una fecha, sin embargo las notificaciones desde mi punto de vista que están previstas en la ley de medios aplican ya dentro de los propios expedientes radicados, ya sea ante el instituto, cuando en este caso extienden el recurso de revisión derivado de los consejos municipales, o con nosotros la apelación y el JDC. Por eso mi insistencia en que en el propio proyecto se pudiera matizar el tema únicamente a nivel de considerandos para señalar que no pasó desapercibido, o en su defecto suprimirse, y también suprimirse ese resolutivo. Desde mi punto de vista únicamente tendría que quedar el primero, que es en donde se declaran infundados, y el segundo donde se está confirmando los dos acuerdos impugnados. Hasta el momento sería todo. Gracias, magistrado Roberto Rubio. Si me concede la palabra, pues si hubiese alguna observación o comentario con respecto a los temas que nos ocupan. Bueno, creo que el único punto, me parece, en un disenso parcial, es el tema de el apercibimiento que propone la magistrada González, como yo lo proponía en el proyecto de cuenta, lo dejaba a nivel de considerandos como una situación que no pasa inadvertida. Como también se mencionó, se dijo que no tenía inconveniente y que quedara a nivel de un exhorto o exhortación en resolutivo si así lo decidía la mayoría. Yo partiría nuevamente del proyecto inicial, lo dejaría como una cuestión que no pasa inadvertida, y en aras de lograr el consenso, si es necesario, pues quedaría nada más que no pasa inadvertido el tema de que se notificó entre los 4 y los 10 días después de emitidos, lo que de alguna manera no coadyuva al principio de expedites que debe de regir en el ejercicio de la función constitucional y legal que se encuentra encomendada al Instituto Electoral, sin plasmar el tema de la ley estatal, que lo haría un principio pues más general, y esto sería en aras también de atender y de lograr un consenso. Obviamente en esa parte nada más, magistrado, entiendo que la postura de la magistrada es muy clara, en el sentido de que ella insiste en el tema del apercibimiento. Yo lo dejaría a nivel considerado como una cuestión que no pase inadvertida. Si existe ahí esa parte. Adelante, magistrado Rubio. Sí, gracias, presidente. Sí, de nuestra parte no habría inconveniente en acompañar el proyecto si se hace ese comentario matizado como lo está señalando, en el que no pasa inadvertido que se hizo la notificación, creo que dice después de los 4 o 10 días. Sin embargo, si bien se señale que no coadyuva a la cuestión de la expeditez, pues que también se plasme que se desconocen por parte de este tribunal el motivo que haya hecho que se llevaran a cabo de esa manera. Posiblemente tengan ellos una causa justificada en cuanto a alguna adecuación del acuerdo, alguna cuestión que sea ajena a ellos, y pues que no se tuviera como una deducción de nuestra parte que pudieran haber incumplido por negligencia o por desfase, sino que posiblemente tengan alguna justificación para ello. Únicamente hacer ese matiz, y con todo gusto acompañamos el proyecto a nivel de considerandos. Magistrado, muchas gracias por su observación. Yo haría una contrapropuesta, es decir, hay coincidencia en el tema de que no coadyuva el principio de expedites. Usted manifiesta que desconocemos las razones, pero yo la contrapropuesta que haría es sin acreditar la existencia de una causa justificada. Es decir, pues tampoco podemos decir hay una situación que raya en no respetar un principio como es el expedites, y a la vez justificar que desconocemos las razones. Yo que más bien quizá ellos debieron de haber en el informe circunstanciado o en el mismo, aunque sé que nos falta la litis, pues, pero pudieron haberlo como justificado para una cuestión de una mayor ilustración, ¿no? Entonces podría quedar que no cayó al principio de expedientes en el ejercicio de la función penal que se están recomendadas sin justificar pues el motivo del desfase, y ya de alguna manera, bueno, pues no es una sanción, es una cuestión que no pasa inadvertida y que de alguna manera
insta al órgano administrativo electoral pues a ser vigilante del principio de expedientes, y cuando existe algún tipo de desfase pues que se acredite de alguna manera la justificación de aquello. Si está usted de acuerdo, lo podemos, y si no, pues daremos una votación diferenciada del proyecto. Pues adelante. Sí, ya concluyendo, únicamente coincido con las circunstancias. Sin embargo, el hecho de que se le ponga que no se advierte la justificación, pues implica que sea injustificada. Entonces, si se quita esa parte y lo señala como lo había indicado en la primera ocasión, adelante, que únicamente esté el desfase y que no coadyuva con el expediente. Y con eso me quedaría, y acompañamos en su totalidad el proyecto con los comentarios que vertimos respecto al tema de fondo, que si se aceptan, pues adelante. De acuerdo, entonces, de antemano manifestándome en favor de los argumentos de fondo que usted expresa, toda vez de que efectivamente fue el primero de los primeros medios de impugnación que conoció este tribunal, aunque vale la pena decirlo, no participamos en esos asuntos porque precisamente han participado en su aprobación desde el órgano administrativo electoral. Sin embargo, no nos son ajenos, pero el tribunal ya fijó postura en estos asuntos, e incluso efectivamente, como usted lo mencionó de manera muy puntual, hubo 2 juicios de revisión constitucional electoral que conocieron precisamente de estos puntos controvertidos, o de puntos controvertidos similares que tienen que ver con la aplicación de la fórmula producto de la reforma constitucional. En ese sentido, pues también coincido que podría ponerse como una cuestión también de que cabe mencionar que ese tema ya fue revisado tanto en el tribunal, en el juicio 47 y 48-2014, a los que recayó sentencia por la sala regional superior JRC, sí, sub JRC 43 y 431, perdón, y 444-2014, si tengo bien el dato, es correcto, ¿verdad? No tendría problema en que se haga incorporación. Y bueno, pues también ya en el tema que ya trajimos, pues ya tenemos el consenso. Por tanto, de no haber algún comentario adicional, pediría al señor secretario general de acuerdos quisiera recabar la votación de este proyecto con las adiciones pues que ya fueron materia de discusión en el modificaciones y adiciones. ¿Desea hacer una presentación? Perdón. Con su permiso, señora magistrada y señores magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución definitiva que somete a la consideración de este pleno el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora, con las modificaciones y adiciones que ya fueron materia de discusión en la presente sesión. Magistrada Ana Carmen González Pimentel. A favor del proyecto, anunciando la realización de un voto concurrente con relación al considerando tercero de la resolución que se sometió a consideración. Gracias. Magistrado Roberto Rubio Torres. Sí, a favor del proyecto en los términos que fueron propuestos por el ponente y con la aceptación de los comentarios que fueron vertidos por mi persona. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. A favor, por ser mi consulta, aceptando también ya las modificaciones y adiciones propuestas por el magistrado Roberto Rubio Torres, que ya fueron materia de discusión en la presente sesión. Informo al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto propuesto, con el anuncio de voto concurrente que formulará la magistrada Ana Carmen González Pimentel. Muchas gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, se declara aprobada por unanimidad la resolución definitiva relativa a los expedientes
derivados de los recursos de apelación RA-05 y RA-06 acumulados, ambos del año 2017, con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declaran infundados los agravios debidos en los recursos de apelación RA-05-2017 y su acumulado RA-06-2017, promovidos por el Partido del Trabajo por producto del ciudadano Marcos Daniel Barajas Yescas, comisionado propietario acreditado ante dicho instituto político ante el Consejo General Electoral del Estado de Colima, por las razones expuestas en el considerado 10º de la presente resolución. Segundo, se confirman los acuerdos IEE/CG A053-2017 IEE/CG A057/2017 relativos a la determinación anual de financiamiento público ordinario para actividades específicas y para las campañas dentro de los partidos políticos, de conformidad con el dispuesto del artículo 64 del Código Electoral del Estado, en términos dispuestos del considerado 10º de esta sentencia. Notifíquese en los términos establecidos en la resolución de cuenta. Para deshogar el quinto punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, de haberse agotado los precedentes, solicito a ustedes los pongamos de pie para llevar a cabo este acto. Por lo anterior, y siendo las 12 horas con 27 minutos del sábado 28 de octubre del año 2017, se declara nuevamente clausurada esta sesión extraordinaria del periodo del proceso electoral ordinario local 2017-2018, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.